Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Juan capítulo 7. Pero primero, como siempre hacemos, necesitamos de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tus bendiciones. Perdónanos también por nuestros tropiezos, por nuestros pecados, Padre. Y guíanos en este mundo que es tan difícil, Padre. Guíanos con tu Espíritu Santo, danos la fortaleza, la claridad que necesitamos para poder guiarnos en este mundo y hacer tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Eh, Vamos a tratar de sacar los puntos más importantes, aunque realmente todo es importante, por eso es que todo lo leo primero, porque todo es importante. Pero saquemos algunas cosas que es importante que, aunque valga la redundancia, entendamos. Bueno, una de ellas es que, como todos sabemos, Jesús tuvo medio hermanos, ¿verdad? Tuvo hermanos que vivían junto con él. Y bueno, ellos estaban conversando con Jesús, pero ellos no creían en Jesús. Entonces a veces se burlaban de él, como en este día, y le dijeron, tienes que ir donde hay un mayor número de personas para que te vean hacer milagros. Le dijeron en tono de burla a Jesús. Nadie puede ser famoso si se esconde como tú lo haces. Si eres tan grande, demuéstralo al mundo. Como nos hacen ver, estaba claro que sus hermanos no creían en él, ¿verdad? Entonces, este es algo importante. Muchas personas a veces no sabían ni siquiera que Jesús tenía hermanos, pero bueno, sabemos que sí los tuvo y que no creían en él, no creían en que él era realmente el Mesías, ¿verdad? Entonces, luego, como sabemos, se acercaba la fiesta del tabernáculo, entonces muchos se iban a celebrarlo. Sus hermanos le dijeron a Jesús que vaya, pero él les dijeron, vayan ustedes primero, que luego iré yo, ¿verdad? Y así fue. Los hermanos se fueron y luego fue Jesús, pero con mucho cuidado para que la gente no lo vaya a ver, ¿verdad? Acá dice, váyanse que yo iré después. Y entonces, después que sus hermanos partieron rumbo a la fiesta, partió también, aunque secretamente y evitando que lo viera la gente, ¿verdad? Porque no quería Jesús que lo viera la gente. Porque obviamente si la gente lo vería, se iban a acercar a él, iban a comenzar a pedir que lo sanen, que lo curen, y iba a ser que los fariseos se dieron cuenta dónde estaba Jesús. Entonces, lo que menos quería Jesús era llamar la atención, ¿verdad? Por eso es que lo hizo de tal manera que la gente no supiera que él estaba ahí. Pero los dirigentes judíos trataban de encontrar en la fiesta y buscaban en dónde estaba Jesús y no se cansaban de preguntar si lo habían visto. A todo el mundo le preguntaba, ¿vieron a Jesús? ¿Vieron a Jesús? ¿Verdad? Entre la multitud abundaban las discusiones acerca de Jesús, obviamente. Unos decían que era un gran hombre, ¿verdad? Por sus palabras, mientras que otros decían que no, que era alguien que estaba engañando al pueblo. Entonces, como vemos aquí, la gente estaba dividida, ¿verdad? Algunos que creían en él y otros que no. Más que dividida, yo creo que estaban confundidos, ¿verdad? Pero entonces, a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y predicó abiertamente. Los dirigentes judíos se quedaron estupefactos y le preguntaron, ¿cómo sabes tanto si nunca has estado en nuestras escuelas? Yo no les estoy enseñando mis propios conceptos, les respondió Jesús, sino los de Dios que me envió. Si alguno de ustedes se decidiera realmente a hacer la voluntad de Dios, se daría cuenta si mis enseñanzas son de Dios o simplemente mías. Dos cosas importantes que acá Jesús nos dice. Tanto Él como nosotros, obviamente, seres tan imperfectos, ¿verdad? Solo nos guiamos de lo que nuestro Padre nos enseña y nos dice. Jesús dice, yo no les enseño con mis propias palabras, ¿verdad? Sino les estoy enseñando lo que Dios me enseñó, lo que Dios dice. Está enseñando su palabra. Y si alguno de ustedes decidiera realmente en hacer su voluntad, se darían cuenta si mis enseñanzas son de Dios o simplemente mías. Exacto. Porque no basta solo con saber lo que Dios dice, sino falta aplicarlo en nuestras vidas.
Cuando todo lo que nosotros leemos comenzamos a aplicarlo en nuestras vidas, comenzamos a hacerlo, obviamente comienza nuestro Espíritu Santo a trabajar en nosotros y nos hace ver las cosas con mucha más claridad, con mucha más transparencia, no como nosotros las vemos, sino como el Espíritu Santo nos la hace ver, ¿verdad? Entonces, si alguien que hace la voluntad de Dios está llena de humildad, llena del Espíritu Santo, obviamente va a saber que las palabras de Jesús vienen directamente de su Padre. Pero aquellos que no, que saben la verdad, pero que no la hacen, que no la aplican, están muy lejos de eso, ¿verdad? No tienen ni idea, siguen viviendo en el mundo eh, humano, de las cosas que ven, que hacen, saben las palabras, pero no las están aplicando. Hacen lo que a ellos les parece conveniente y lo que desean hacer, ¿verdad? Y no lo que deberían hacer, que es la palabra de Dios, ya que ellos la saben, pero no la aplican. Por eso muchas veces Jesús nos decía, hagan lo que ellos les dicen, pero jamás hagan lo que ellos hacen. ¿Se acuerdan? Ese es un viejo dicho, ¿verdad? Y es exactamente lo que Jesús dice acá. Entonces, dos cosas importantes. Que Jesús al venir aquí nos vino a enseñar exactamente las enseñanzas de su Padre, tal y como Él las aprendió y como Él las enseñó. Y segundo, que si uno hace la voluntad de su Padre, claramente va a poder reconocer si las enseñanzas vienen de Dios o simplemente son las del hombre, ¿verdad? Porque Jesús acá nos dice otra cosa. El que presenta sus propias ideas anda en busca de alabanza, pero el que trata de honrar al que lo envió es bueno y verdadero, como lo es Jesús. Jesús es bueno y verdadero, porque él siempre decía, como mi Padre lo dice, como está escrito, ¿verdad? Como está en las Escrituras. Pero si vemos en nuestra vida normal que alguien pone sus propias ideas, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Recordemos que somos seres muy imperfectos. Y recordemos que nuestras ideas jamás van a ser tan buenas como la de nuestro propio Padre, las del propio Jesús, ¿verdad? Entonces no podemos decir que, que son nuestras ideas o es lo que nosotros pensamos o es lo que nosotros creemos, porque estaríamos equivocados, estaríamos yendo en contra de lo que estamos aprendiendo, porque lo que aprendemos no es porque nosotros lo inventamos, está en nuestra mente, es de nosotros, no. Es lo que nuestro Padre nos enseña, es lo que Jesús nos guía, es lo que el Espíritu Santo nos hace ver con claridad. Entonces, nada de esto es de nosotros, sino todo es de nuestro Padre, de Jesús. Y esto para cualquier ser humano, porque Jesús nos enseñó claramente que todos somos iguales, ¿verdad? Y al único que debemos rendirle honor es a nuestro Padre, ¿verdad? Eso es lo que Jesús nos enseñó. Y después que todos somos iguales. Después aquí empezó otra discusión. Jesús les dijo, ninguno de ustedes obedece la ley de Moisés. ¿Por qué me hostigan entonces si yo la rompo? ¿Por qué me quieren matar? Y la gente dijo, ¿qué? ¿Estás loco? Dice, ¿quién te quiere matar? Entonces Jesús cuenta que en una ocasión él sanó a un hombre el sábado y ellos se sorprendieron mucho. Pero sin embargo, a veces ellos también los sábados, si hay la necesidad, circuncidan a un niño, ¿verdad? Sabemos que la circuncisión fue mucho antes de la ley de Moisés. Fue en los tiempos de Abraham que Dios le pidió a Abraham que se circuncida para hacer un pacto que era el hijo de él. De ahí empezó a cambiar su nombre de Abraham a Abraham, ¿verdad? Entonces, esto fue, como bien dijo Jesús, mucho antes de los tiempos de Moisés. Entonces le dice, ustedes sí, si alguien necesita ser circuncidado el sábado, sí lo hacen. Y a mí, por hacer el bien, me están juzgando. Entonces Jesús les dice, piénselo bien y verán que tengo razón, ¿verdad? ¿Cómo pueden condenarme entonces por sanar a un hombre en sábado cuando ellos también trabajan si es que necesitan hacer una circuncisión? Y recordemos que estas son normas que hicieron ellos mismos, los fariseos, que los sábados no se podía hacer absolutamente nada. Pero sabemos que Dios lo dio ese día para nosotros, para descansar. Él dijo, así como yo descansé el último día, quiero que ellos también descansen el último día.
que es para nosotros, para que disfrutemos de ese día, para que estemos en familia, ¿verdad? Un día de descanso. Pero obviamente los seres humanos siempre con sus brillantes ideas lo tergiversaron y lo cambiaron a su forma, ¿verdad? Muy bien. Entonces luego algunos residentes de Jerusalén se decían, ¿no es este el que andaban buscando para matarlo? Ahí está predicando en público y no hacen nada. ¿Será que nuestros dirigentes se han convencido ya de que es el Mesías? Pero no puede ser, dice. Nosotros sabemos dónde nació y cuando el Cristo venga, aparecerá sin que nadie sepa de dónde viene. Durante un sermón en el templo de Jesús, bueno, eso es lo que ellos decían, ¿verdad? Estaban conversando de que por qué no se lo llevaban a Jesús, por qué no lo apresaban si estaban siendo buscados. Pero sabíamos que no lo apresaban porque el pueblo se les iba a venir encima, ¿verdad? Tenían que hacerlo en forma escondida sin que nadie se diera cuenta. Entonces Jesús dijo, si ustedes saben dónde nací y dónde crecí, mas represento a alguien que ustedes no conocen, quien es la verdad. Yo lo conozco porque estaba con él y me envió a ustedes. Obviamente sabemos que la verdad, que la luz es Dios, ¿verdad? El Padre de Jesús. Obviamente, muy claramente Jesús dice acá, yo conozco porque estaba con él. Jesús estaba con Dios en el cielo y me envió a ustedes para poder guiarnos, ¿verdad? Y para poder darnos la oportunidad de vivir eternamente. Después de todo, decían, ¿qué milagros podrá hacer el Mesías que éste no haya hecho? Muchos de los que estaban en el templo creyeron en él. Gloria a Dios, ¿verdad? Muchos de los que estaban en el templo abrieron sus mentes y sus corazones y se dieron cuenta con mucha claridad que el que estaba hablando ahí era el Mesías. Era el Mesías tan esperado, el Hijo de Dios. Entonces esto obviamente no gustó a los fariseos. Cuando los fariseos oyeron que la gente murmuraban estas cosas, se pusieron de acuerdo con los principales sacerdotes para enviar soldados a prenderlo. Pero Jesús les dijo, todavía no. Todavía estaré aquí un poco más de tiempo. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque Jesús sabía exactamente el momento y el tiempo en que él tenía que estar en esta tierra y el momento exacto en que iba a ser llevado, ¿verdad? Él sabía que ese no era el momento que le tocaba irse, que todavía faltaba predicar y hacer muchas cosas más. Entonces, por eso, porque todo ya está escrito, recordemos que todo ya está escrito, que todo ya se sabía exactamente lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Cuando Jesús llegó, esto ya estaba escrito también, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo, ahora todavía no es el momento, todavía me toca estar un tiempo más con ustedes. Pero llegará el momento donde ustedes me buscarán, pero no me hallarán, y no podrán llegar a donde voy a estar. Entonces los dirigentes judíos se quedaron pensando, ¿qué quiere decir? ¿Qué está diciendo, verdad? ¿A dónde pensará irse? Se quedaron extrañados de lo que estaba hablando Jesús. Pero obviamente Jesús lo que les estaba diciendo es que regresará al que me envió. Todos sabemos que Jesús regresará al cielo con su Padre, ¿verdad? Ellos lo buscarán y no lo hallarán, porque obviamente Él está en el cielo donde nadie puede ser hallado, ¿verdad? Donde no iban a poder encontrarlo. Y no podrán llegar a donde yo voy a estar, ¿verdad? Porque Él iba a estar en el cielo con su Padre. El último día de la fiesta, cuando ésta llega a su culminación, Jesús clamó delante de la multitud, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Las escrituras declaran que ríos de agua viva fluirán desde lo más profundo de los individuos que creen en mí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Sigamos leyendo. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo que recibirán los que creyeran en él. El Espíritu Santo todavía no había venido porque Jesús aún no había regresado a su gloria en el cielo. ¿Qué nos quiere decir? Que tenía que Jesús regresar al cielo, ¿verdad? Con toda su gloria, para luego darnos la oportunidad de tener el Espíritu Santo. Entonces ya después que eso sucede, cuando ya Jesús muere, resucita y va al cielo con su Padre, ahí a través nosotros de la oración y Jesús, obviamente conociendo nuestros corazones, nos da la oportunidad
de tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también siempre y cuando Dios así lo desee, porque si Dios ve que tenemos un corazón duro, obviamente no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ahora dice, las escrituras declaran que ríos de agua viva fluirán desde lo más profundo de los individuos que creen en mí. Esto es algo maravilloso. Recuerden que estamos hablando de algo muy espiritual. Entonces, aquel que cree en Jesús será salvo. Y no solamente eso, sino fluirán desde lo más profundo de él agua viva, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando espiritualmente. O sea, aquellas personas que creen en él y que Jesús nos da su Espíritu Santo, podremos botar de nosotros agua viva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de nosotros emanará amor, fluirá cosas positivas, fluirá verdades llenas de Él, ¿verdad? De su Espíritu Santo. Emanará y fluirá agua, a eso es lo que se refiere. Cosas vivas, que de nosotros, nuestra boca, saldrán cosas, palabras buenas, dulces, revivificantes, que ayudarán a las personas a salir adelante, que de nosotros saldrá amor para todo ser humano, ¿verdad? Que podamos ser luz, ¿verdad? Pero todo eso siempre y cuando creamos primero en Él, en que Él existe y que es el Hijo de Dios. Y luego cuando Dios esté en el cielo, con toda su gloria, pues nos enviará al Espíritu Santo, si así lo pedimos, ¿verdad? Qué maravillosa sensación y qué maravillosa oportunidad que Jesús nos da, que Dios nos da para poder estar cerca a Él. Después dice, bueno, la gente después de lo que Jesús dijo, se quedó muy sorprendida, ¿no? ¿Qué decía la gente? Algunos decían, no cabe duda, declararon algunos de los que escuchaban, que este es el profeta que vendrá antes del Mesías. Muchos creían que este podría ser como Juan el Bautista, ¿no? El que estaba preparando el camino para llegar al Mesías. Pero otros que decían, no, él es el Mesías, afirmaban otros. Otros sí creyeron firmemente, claramente, que estaban viendo al Mesías. Y benditos que sean ellos que tuvieron esa oportunidad de ver al Mesías y darse cuenta de quién era. Probablemente personas llenas del Espíritu Santo, personas llenas de mucha claridad espiritual, ¿verdad? Benditos aquellos. Pero otros dijeron, no, no puede ser, dijeron otros. ¿Cómo va a venir de Galilea el Mesías? Las escrituras afirman claramente que el Mesías surgirá de la descendencia real de David y nacerá en Belén, el pueblo donde nació David. Obviamente, si ellos se hubieran tomado un poquito más de atención, hubieran podido preguntar a Jesús de dónde era él o dónde había nacido. Y así se hubieran dado cuenta que realmente él era el Mesías. Porque como sabemos, Jesús nació en Belén y viene de la descendencia de David, ¿verdad? Justamente de donde venía el Mesías. Entonces, ellos sabían las escrituras, pero no indagaron, no preguntaron simplemente a Jesús dónde había nacido. Pero bueno, mucha gente sí creyó en él, otros no dudaban todavía, ¿verdad? Así que la opinión de la multitud estaba dividida en cuanto a él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie se atrevía a tocarlo. Y la policía que tenía que ir a arrestarlo a Jesús regresó donde estaban los sacerdotes y le dijeron, ¿por qué no lo arrestaron? Es que dice tantas cosas bellas que jamás habíamos oído hablar así a nadie. Obviamente, Jesús hablaba cosas muy profundas que llegaban a cualquier ser humano que tenía un poco de sensibilidad, ¿verdad? Y ellos se quedaron maravillados también de lo que Jesús hablaba. Entonces la gente, bueno, comenzaron a discutir y hablar. Y Nicodemo, el dirigente judío que había ido a entrevistarse secretamente con Jesús, pidió la palabra y preguntó, ¿es legal que se condene a un hombre sin que se le juzgue primero? ¿Eres tú también uno de esos miserables Galileos? Busca en las escrituras y convéncete por ti mismo que de Galilea jamás saldrá un profeta. Y ahí mismo terminó la reunión. Cada quien se fue para su casa. Como sabemos, sí, las escrituras claramente lo dicen.
que de Galilea jamás saldrá un profeta. Pero todos sabemos que Jesús no era de Galilea. Jesús había nacido en Belén. Bueno, amigos, esto nos da claramente la oportunidad de llevarlo a nuestros días. En la actualidad, muchas personas se sienten confundidas, se sienten ciegas, no pueden ver la realidad o creen una realidad que quizás no es. Justamente lo que a estas personas le pasaban, que estaban viendo al Mesías y no creían en él, ¿verdad? Veían al Mesías y no confiaban en lo que estaban mirando o escuchando. Para eso, para no cometer ese mismo error, lo que debemos hacer nosotros es orar. Primero, darnos cuenta que de nosotros no depende absolutamente nada, que nuestro entendimiento es muy limitado, que no nos va a ayudar, que necesitamos la oración y pedir el Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento que necesitamos, para poder ver las cosas, con claridad, tal y como Jesús las ve, tal y como Dios las ve. Solo el Espíritu Santo nos puede dar esa claridad, nos puede dar ese entendimiento, nos puede dar esa sabiduría para poder ver las cosas como Él las ve y darnos cuenta que la palabra no tiene nada oculto ni nada misterioso. Todo es tan claro y transparente como lo estamos leyendo. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga. Adiós.